Bueno, continuamos preguntándonos por qué creo. Y ahora, fijémonos que nosotros creemos que Dios es uno. De hecho, fijaos que creer la existencia de Dios, llegar a conocer la existencia de Dios y que Dios es omnipotente y que Dios es infinitamente sabio, etcétera, eso nos dice San Pablo que partiendo de la creación, partiendo de los hechos que Dios ha hecho, se puede llegar a conocer. Se puede llegar a conocer que existe un Dios creador, que es omnipotente, o sea, que lo puede todo, que lo sabe todo, que porque manifiesta su gran sabiduría precisamente en la obra que Él ha hecho. Pero lo que no podemos saber es, digámoslo así, la intimidad de Dios. Lo que es, por decir de alguna manera, Dios por dentro, por decirlo de alguna manera. En el Antiguo Testamento se insiste sobre todo que Dios es uno y único. Es decir, que es el único Dios que existe, que todos los demás, por más que la gente le llame Dios, no existen. Entonces, por ejemplo, se dirá, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen lengua y no hablan. ¿Por qué? Porque no existen. El único Dios realmente existente, que es un ser vivo, que actúa, que es un ser personal con el que uno se puede relacionar, esto sí que está ampliamente revelado en el Antiguo Testamento. Es más, hay una oración, un texto bíblico que es oración de todo buen israelita. Lo podemos leer en el libro del Deuteronomio, capítulo 6, versículos 4 al 6. Deuteronomio 6, versículos 4 al 6. El Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Es lo que se llama el Pentateuco, el último libro del Pentateuco. Oye Israel, Yahvé es nuestro Dios, Yahvé es único. Amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu poder, y llevarás muy dentro del corazón todos estos mandamientos que yo hoy te doy. O sea, fijémonos la importancia de esa fe que caracterizaba al pueblo de Israel. Cuando fallaba en ese punto, todo iba mal. Escuche, Israel, Yahvé nuestro Dios es uno. Es uno, no hay más dioses. Y por lo tanto, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Si nos acordamos, en un momento dado que a Jesús le preguntan cuál es el más importante de los mandamientos, Jesús le recordará esto. El primero de todo, amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Ahora bien, fijémonos bien, Dios es uno solo, no hay más dioses. Pero sin embargo, Dios no es un Dios solitario. Incluso cuando no existía nada, Dios no es un Dios solitario. Incluso podíamos plantearnos una pregunta. El día pasado decíamos que Dios es amor, que es la esencia misma de Dios, ser amor. Ahora bien, ¿cómo puede amar si está solo, si es uno solo? ¿Nos necesita a nosotros para ser amor? No, ciertamente no, porque es la esencia misma de Dios. Con lo cual, fijémonos que ya esa definición nos está indicando, repito, que Dios no es un ser solitario, sino que es un único Dios, pero son tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto nosotros lo sabemos porque Jesús nos lo ha dicho. En el Antiguo Testamento no se conocía en absoluto esa realidad. Hay textos que, conociéndolo ya, se puede ver una insinuación, pero el conocimiento de Dios trino
en personas, en el Antiguo Testamento ese concepto no existe. ¿Por qué? Pues porque nos lo ha revelado Jesús. Fijémonos en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 18. Juan 1, 18. A Dios nadie le ha visto jamás. Dios unigénito que está en el seno del Padre, ese le ha dado a conocer. O sea, fijémonos, a Dios no lo ha visto jamás nadie. Entonces, como no lo habían visto en el Antiguo Testamento nadie, esa interioridad de Dios, por decirlo de alguna manera, no podían saberlo. Pero el Hijo unigénito, que es Dios igual que el Padre, que por lo tanto, como dirá en otro texto San Juan, hablaba de lo que veía, Él nos revela ese misterio de la Trinidad. Pero yo quisiera que nos diéramos cuenta de entrada de una cosa muy importante, porque a veces hay quienes, al hablar de la Santísima Trinidad, yo diría, se empeñan o nos empeñamos en querer demostrarlo, y sin embargo, fijémonos que si Dios nos lo ha revelado, no es para que lo entendamos. Él sabe que no lo podemos entender. Es un misterio. Es algo que sobrepasa nuestra capacidad. Ustedes saben que existe una anécdota de San Agustín, es muy conocida, ¿no?, de que estaba paseándose por la orilla del mar, meditando en este misterio de la Santísima Trinidad, intentando entenderlo, y que había un niño que está en la orilla de la playa, o sea, saben la anécdota, ¿no?, que había hecho un agujero en la arena y estaba cogiendo agua y echándola, agua del mar, y echándola en aquel agujero. Entonces, en un momento dado, se para San Agustín y le pregunta, ¿pero qué estás haciendo? Porque lleva rato haciendo esto. Y el niño dice, mira, es que estoy intentando meter toda el agua del mar en este agujero. Y San Agustín le dice, hombre, pero no cabe. El mar no cabe ahí. Dice, pues menos cabe el misterio de la Trinidad en tu cabeza. Si queremos, es una anécdota, ¿no? Dice que era un ángel que se apareció. Por lo tanto, ciertamente no se trata de que queramos entenderlo. Se trata de que lo sepamos. Y fijémonos que cuando por la fe aceptamos estas verdades que Dios nos revela, en este caso el misterio de la Santísima Trinidad, se produce un enriquecimiento de nuestra inteligencia, porque podemos conocer cosas que son reales, pero que nunca las podríamos saber si Dios no nos la dijera. Por lo tanto, fijémonos que nos da una serie de datos que nos lo da Dios, que nos ayuda a entender otras cosas. Por lo tanto, no se nos pide que queramos entenderla. Se nos pide que lo creamos porque es Dios quien nos lo ha revelado, es Jesús que es Dios quien nos lo ha revelado, y yo por eso lo creo, porque lo ha dicho Él. Y si Dios me lo ha revelado, es porque es muy importante para nuestra vida. ¿Y por qué es importante para nuestra vida? Porque Dios nos ha creado para Él, que decía San Agustín, Señor, nos has creado para ti, nuestro corazón está inquieto hasta que lo descansa en ti. Por una eternidad estamos llamados a vivir ese misterio de la Trinidad. No solamente a conocerlo, sino a vivirlo. Y ya aquí debemos empezar a vivirlo. Y esto es lo que vamos a intentar un poco irlo clarificando hasta donde se puede. Pero fijémonos que nosotros, repito, lo creemos porque Dios nos lo ha dicho, no porque lo entendamos. Podemos poner ejemplos que nos ayuden a entender de que no es un absurdo. Porque no decimos que haya 3 dioses y un Dios, no. Decimos que hay un solo Dios y 3 personas. 3 yo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 3 personas que podríamos decir les une un amor tan pleno, porque es amor, son amor, que constituye un solo ser. Es el fruto precisamente de ese amor absoluto que existe entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, al cual nosotros estamos llamados a participar. Fijémonos que a la luz de esto,
qué bien se entiende que el cristiano que está llamado a vivir esa unión con Dios, Trinidad, se debe caracterizar por el amor. Y que lo que nos prepara para gozar de Dios es el amor. Porque a medida que amamos vamos dilatando nuestra capacidad de amar. Y por lo tanto nuestra capacidad de participar de ese amor infinito de Dios. Y fijémonos que en esta vida, si vamos desarrollando, colaborando con la gracia, esa gracia que se nos dio en el bautismo, que es una participación de la naturaleza divina, según nos dice San Pedro, lo normal tendría que ser que llegáramos a experimentar de alguna manera un inicio de experiencia de esa comunión con Dios, que es lo que vemos en los místicos. Como Santa Teresa, por ejemplo, aquella poesía tan bonita que dice: vivo sin vivir en mí, tan alta vida espero, que muero porque no muero. ¿Y por qué muero? ¿Por qué muere porque no muere? Porque, como dice, es tanto lo que quiero a mi amado, o es tanto lo que a mi amado quiero, que muero porque no muero. Es esa experiencia del amor de Dios a ella, y por lo tanto la respuesta suya igualmente de amor a Dios. Y por eso define que la oración, ¿qué es? Hablar de amistad con quien sé que me ama. Entonces, ese misterio de amor que es Dios, estamos llamados a empezar a participarlo ya, y en plenitud lo viviremos en la eternidad. Por lo tanto, repito, no nos lo ha revelado para que nos rompamos la cabeza queriendo entenderlo. Nos lo ha revelado para que comencemos a vivirlo y nos preparemos a vivirlo en plenitud a través del amor, el amor a Dios y el amor a los hermanos. Y fijémonos cómo entonces se ve el cristianismo, digamos, muy sencillo, o si quieren, muy simple. Es sencillamente amar, punto. Y ser receptores del amor, dejarse amar por Dios y amar a Dios y amar a los hermanos, porque Dios los ama a todos. Y toda la vida cristiana podríamos decir que se resume en eso. Mientras nosotros, una persona que se diga cristiana, viva en la vida cristiana como un conjunto de obligaciones, voy a misa porque si no peco y me puedo ir al infierno, hago esto pues porque es que si no peco, fijémonos que eso es una vida de esclavo. Lo hago porque si no me castigan. Eso no es lo que está llamado a vivir un cristiano. Un cristiano va a misa, ¿por qué? Pues porque desea encontrarse con Dios, porque se sabe amado por Dios y quiere vivir, entrar en esa comunión de amor con Dios a través de Jesucristo. Y porque ama a Dios, pues no miente, no roba, no, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Pues porque yo amo a Dios y sé que eso a Dios no le agrada. Y yo quiero vivir una respuesta de amor a Dios que me ama. Por lo tanto, Cristo nos da la libertad, que dirá San Pablo a la carta a los Gálatas. Pero nos da la libertad en tanto en cuanto estamos comenzando a vivir ese misterio de amor que es Dios, Trinidad. No sé si vemos una visión global de la maravilla que es que Dios nos haya revelado que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos a ver los textos, al menos algunos, en los que nos fundamentamos para decir que efectivamente Dios nos lo ha dicho, Jesús nos lo ha revelado. Veamos en San Mateo, capítulo 28, el versículo 19, es el final del Evangelio de San Mateo. Id pues, enseñad a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. O sea, aquí vemos cómo Jesús mismo nos dice el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero fijémonos que ese texto del bautismo, que todos conocemos, en griego tiene un matiz. Recuerdo que María Benedicta insistió mucho en esta idea, porque lo que se ha traducido por bautizad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la traducción, podríamos decir, más correcta, más de acuerdo con el texto, sería bautizar para
el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El nombre en la Biblia es la persona, indica una persona. Por lo tanto, es un consagrar. El bautismo nos bautiza para pertenecer, para vivir esa comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Ya el bautismo nos ha iniciado en esa vida que culminará, repito, en la eternidad. Otro texto en el que aparecen las tres personas, veamos en San Lucas, capítulo 3, versículos 21 al 22. Aconteció pues, cuando todo el pueblo se bautizaba, que bautizando Jesús y orando, se abrió el cielo, y descendió el Espíritu Santo en forma corporal, como una paloma sobre él, y se dejó oír del cielo una voz: Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. O sea, observemos que se trata del momento del bautismo de Jesús en el Jordán. Y San Lucas nos da este detalle de que Jesús está orando en ese momento. Y que, eso también nos lo dirá San Mateo, ve San Juan cómo se abre el cielo, desciende el Espíritu Santo en forma de paloma, y se pone sobre Jesús, que se está bautizando allí en el río, y oye la palabra del Padre. Fijemos que aquí se ven las tres personas, el Padre que habla, el Hijo que está siendo bautizado, y que el Padre dice: ese es mi Hijo. O sea, lo señala, ese es mi Hijo, el amado. Y el Espíritu Santo que baja en forma de paloma. Cuidado, no se dice que sea una paloma. Toma la forma sensible, porque como ese Espíritu no se ve, pues para que lo vieran, que realmente era el Espíritu Santo, tal como en el día de Pentecostés lo verán en forma de llamas de fuego, de lenguas de fuego. Pero Dios, el Espíritu Santo no es fuego. Son maneras de hacerse presente de una forma sensible. Por consiguiente, fijémonos que aquí tenemos igualmente las tres personas de la Santísima Trinidad. Pero nos da un detalle, y es que el Padre manifiesta su amor al Hijo. Es mi Hijo, es el amado. Y por esto hay un texto que es impresionante. Fijémonos en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, el versículo 16. Porque tanto amó Dios al mundo, que le dio su unigénito Hijo, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Si observemos que San Juan nos lo dice como admiradísimo, ¿no? Mirad qué amor. Qué amor. Eso, una expresión semejante la tendrá en la primera carta también de San Juan. Tanto nos ama Dios, nos dirá San Juan, que nos ha dado a su Hijo único, el amado. ¿Y por qué nos lo ha dado? Pues porque nos ama entrañablemente. Dios, el amor de Dios es así. ¿Y nos lo ha dado para qué? Pues para que podamos entrar a participar de ese gozo que vive Dios mismo. ¿Se acuerdan que en la parábola de los talentos, a aquel que ha trabajado los talentos le dirá: entra en el gozo de tu Señor? Es un sumergirse en ese gozo inmenso, infinito, sin límites que tiene Dios mismo. Y Dios ha entregado a su Hijo precisamente porque quiere que participemos de ese gozo que goza Dios, de esa plenitud de amor que vive Dios. Otro texto en lo que se nos habla de las tres personas. Veamos en la carta a los Gálatas, capítulo 4, los versículos 4 al 7. Mas al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, para que recibiésemos la adopción. Y por ser hijos envió Dios a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que grita: Abba, Padre, de manera que ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo, heredero por la gracia de Dios. Si observamos aquí como igualmente San Pablo nos habla de las tres personas. Tanto ama Dios al mundo, dice aquí, es decir, al llegar la plenitud de los tiempos. Esa plenitud de los tiempos es precisamente el momento en que el Hijo se hace hombre. Dios envía a su Hijo.
Fijémonos que Dios envía a su Hijo, haciéndolo hombre, para que nosotros podamos ser hijos. Esto es un misterio que es para profundizar en la oración. Nosotros con el bautismo nos dice San Pablo, quedamos injertados en Cristo. Por lo tanto, Cristo es el Hijo, yo soy hija, porque yo soy parte, soy miembro de Cristo. Y por cuanto soy hija, ha enviado a mi corazón, al corazón de todos los bautizados, a todos los que creen en Cristo, el Espíritu de su Hijo. El Padre que envía al Hijo y el Espíritu Santo que viene a nosotros, para que tengamos conciencia de hijos y para que vivamos como tales hijos. Nosotros éramos criaturas, somos criaturas por naturaleza. Dios nos creó, no nos engendró. ¿Vemos la diferencia entre crear e engendrar? El Hijo es engendrado, no creado. Lo decimos en el credo, ¿no? Nosotros hemos sido creados. Pero con el bautismo se nos injerta en el Hijo. Y por lo tanto, somos hijos. Y por cuanto somos hijos, Dios envía a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Y por cuanto somos hijos, dirá el mismo texto, somos herederos, tenemos derecho a ir a la casa del Padre, porque es la casa de nuestro Padre. Pero tenemos que estar en el Hijo. Por eso Jesús dirá, nadie va al Padre sino por mí. ¿Se acuerdan en el Evangelio de San Juan? Los que no están bautizados. Bueno, a ver, fíjate que lo importante es tener la gracia santificante. Y hay un texto en el que, a ver, quizás lo tengo por aquí, en el Evangelio de San Juan, Juan 14, 23. Respondió Jesús y les dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y en él haremos morada. Vale, o sea, fijémonos que le ha preguntado Judas si solo se va a manifestar Dios a los que creen en Jesús, por decirlo así, y los demás. Y Jesús dice, si alguno me ama, por tanto, cualquiera que sea, si alguno me ama, guardará mi palabra. Dice, si alguno guardará mi palabra, mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él. Lo que pasa es que si una persona ama realmente a Jesús y se esfuerza por guardar su palabra, es decir, por vivir de acuerdo con el amor en una palabra, es porque Cristo, es decir, gracias a la redención de Cristo, le ha llegado a él la gracia, no le ha llegado a través del bautismo. Dios la ofrece a todos. Pero digamos, son casos extraordinarios, por decirlo de alguna manera. Dios quiere que todo el mundo se salve y por consiguiente le da la gracia a todos. Pero tenemos que responder. Resulta más fácil creer en Jesús y vivir de acuerdo con el Evangelio al que ha sido bautizado y ha sido educado en la fe que al que no lo ha sido. Sin esa unión con Cristo, fijémonos que el cuerpo místico que formamos en nuestra incorporación en Cristo, como todo cuerpo, podríamos decir, tiene cuerpo y alma, ¿no? El bautizado pertenece al cuerpo místico. El no bautizado puede pertenecer al alma, es el cuerpo místico, es decir, puede tener la gracia, con esa respuesta de querer hacer la voluntad de Dios y de amar a Dios, etc. De hecho, fijémonos que la misa se ofrece, antes había una oración, creo que era en el ofertorio, que decía que se ofrecía por nuestra salvación y la de todo el mundo. En virtud de la misa, en el que se hace presente hoy a Jesucristo Redentor, se derrama la gracia por todo el mundo. Pero tiene que responder con su libertad. Pero es gracias a Cristo, sin Cristo no existe la posibilidad de salvación. No sé si ha quedado claro. Vale. Bien, entonces, fijémonos que por lo tanto, el Hijo es Dios igual que el Padre. Podemos ver un texto en San Juan, en el capítulo
10, el versículo 30. Yo y el Padre somos una sola cosa. Fijémonos, yo y el Padre, dos personas distintas, somos uno. Lo entienden también los judíos, que nos dice a continuación que quisieron apedrearlo. ¿Por qué? Porque le pareció que era una blasfemia declararse Dios. Pero eso lo dice muy claro. Otro texto en el capítulo 8 del mismo San Juan, los versículos 56 al 58. Abraham, vuestro padre, se regocijó pensando en ver mi día. Lo vio y se alegró. Pero los judíos le dijeron, ¿no tienes aún 50 años y has visto a Abraham? Respondió Jesús, en verdad os digo, antes que Abraham naciese, era yo. Fijémonos en ese texto que es muy, muy importante y muy revelador. Tengamos en cuenta que Jesús está hablando a judíos que conocían el Antiguo Testamento. Por lo tanto, le hablan en un idioma que ellos lo entendían perfectamente, con unos términos, digamos, que ellos entendían perfectamente. Abraham, ¿cuánto tiempo hacía que había muerto? Siglos, alrededor de 20 siglos. Y Jesús dice que antes que Abraham existiera, yo soy. Y tiene esa expresión, yo soy. ¿Recuerdan en qué momento Jesús dice, Dios dice, yo soy? Exacto, en el Éxodo, en el Sinaí, cuando Dios se revela a Moisés, yo soy lo que soy. Pues Jesús dice, antes que Abraham existiese, yo soy. Por tanto, fíjenos cómo se está revelando como Dios, eterno como el Padre, porque existía antes que Abraham. Lo vemos, ¿no? Pero existía como hombre o como Dios. Como Dios. Como hombre no tenía, lo que le dice, no tiene 50 años. Y dices que has visto a Abraham. Es decir, fijémonos que aquí, esto lo veremos en otro momento también, se ven las dos naturalezas de Jesús. Perfecto Dios y por lo tanto eterno, y perfecto hombre, con una naturaleza humana que nace, pues, y muere. Pero sobre todo hoy nos interesa ver esa realidad de la divinidad de Jesús. Busquemos otro texto en el Evangelio de San Juan, también en el capítulo 1. Podemos ver los versículos 1 al 3. Al principio era el Verbo, y el Verbo estaba en Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba al principio en Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él no se hizo nada de cuanto ha sido hecho. Vale, y ahora el 14. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos visto su gloria, gloria como de unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Por lo tanto, fijémonos, el Verbo estaba en Dios, era Dios, y todo ha sido creado por Él. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Por tanto, se está refiriendo al Hijo, que se hizo hombre y estuvo viviendo entre nosotros. Y nosotros, dice San Juan, lo hemos visto y damos testimonio. Por consiguiente, es creador, igual que el Padre. El Hijo y el Padre, porque todas las obras que Dios realiza fuera de Él mismo son comunes a las tres personas. Podríamos decir, es creador el Padre, es creador el Hijo y es creador el Espíritu Santo. Si se acuerdan, en el Génesis, esto lo veremos en su momento, se nos dice, al principio, cuando todo era un caos, el Espíritu del Señor se cernía sobre las aguas. Estaba actuando también el Espíritu Santo. Aunque entonces no se sabía, cuando se escribió el Génesis, no se sabía que ese Espíritu es una persona. Eso se nos ha revelado con Jesús. Es Jesús el que nos ha revelado. Y por eso
fijémonos que hay un texto muy bonito en la carta a los Colosenses, en el capítulo 1, los versículos 13 al 17. El Padre nos libró del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino del Hijo de su amor, en quien tenemos la redención y la remisión de los pecados, que es la imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura, porque en Él fueron creadas todas las cosas del cielo y de la tierra, las visibles y las invisibles, los tronos, las dominaciones, los principados, las potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Él es antes que todo y todo subsiste en Él. Fijémonos, estaba hablando del Hijo, de Jesús, es decir, el Hijo hecho hombre. Todo ha sido creado por Él y para Él. Pero antes nos ha dicho otro detalle, que es imagen de Dios. Y la palabra que emplea en el griego es eikon. Eikon es, diríamos, como los signos de identidad. O sea que nosotros podríamos decir como el documento de identidad. Cuando se conserva un escrito antiguo en griego en el que se habla de un señor que envía una serie de esclavos a otra persona y le dice que le manda su eikon, entonces va describiendo cada uno de ellos. Entonces Jesús es eikon, imagen del Padre. Luego, ¿qué nos está diciendo? Que en el Jesús podemos conocer al Padre. Tenemos ahí los signos que identifican, que distinguen a Dios de los demás. ¿Y cuáles son esos signos? Fijémonos que básicamente es el amor. Nadie tiene más amor que el que da la vida por sus amigos, nos dirá el mismo Jesús. Si nosotros, que es a lo que nos invita Jesús, si nosotros leemos el Evangelio y vamos deteniéndonos y fijándonos en la manera de comportarse de Jesús, en su actitud, vamos descubriendo al Padre. Su actitud de perdón, su actitud de paciencia. Todo esto vamos descubriendo al Padre. Por eso Jesús nos dirá en el Evangelio de San Juan: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cuando le dice Judas: muéstranos al Padre y con eso nos basta. Y Jesús le dirá: tanto tiempo que estoy con vosotros y aún no me has conocido. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque es eikon, imagen del Padre. Y fijémonos que nosotros estamos llamados a ser imagen de Jesús. Es decir, que con nuestra actitud vayamos revelando a los demás que nos vean que Jesús vive en nosotros. Esto es, digamos, lo que tendría que darse entre nosotros. Otro detalle, volvemos al Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículos 25 al 26. En verdad os digo que llega la hora, y en esta, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la escucharen vivirán. Pues así como el Padre tiene la vida en sí mismo, así dio también al Hijo tener vida en sí mismo. O sea, fijémonos que aquí nos está hablando de que lo que hace el Padre, igualmente lo puede hacer el Hijo, lo hace el Hijo. Si hubiéramos leído más versículos, veríamos que tal como el Padre resucita a los muertos, el Hijo, a quien quiere, también los puede resucitar. ¿Y por qué? Pues porque tiene la vida en sí mismo. Él es lo propio de Dios. Dios no ha recibido la vida de nadie. Tiene la vida en sí mismo y ha podido, por lo tanto, crear y dar vida a otros seres. Y se nos dice que el Hijo tiene igualmente la vida en sí mismo. No la ha recibido, la tiene en sí mismo. ¿Por qué? Porque es eterno como el Padre. Y tal como el Padre no ha tenido origen, el Hijo tampoco.
no queramos entenderlo. Por lo mismo. Porque a veces se piensa, bueno, pues entonces si es el hijo, pues el padre es mayor que el hijo. Es lo que normalmente ocurre, ¿no? Los padres son mayores que los hijos. Pero en el caso de Dios no. Porque es eterno el Padre, eterno el Hijo, eterno el Espíritu Santo. En Dios recordemos que no existe el tiempo. En Dios no existe ayer y mañana. En Dios siempre es hoy. Por lo tanto, no podemos decir que el Padre engendró al Hijo, sino que tenemos que decir que el Padre engendra al Hijo. Es un acto eterno. Es un acto eterno. El Padre engendra al Hijo y le da, al engendrar al Hijo, como que es de su misma naturaleza, pues tiene vida en sí mismo. Tengo una duda. Cuando Jesús es crucificado, hay un momento que él duda porque dice... No, dudar no. Dudar no. Se queja. Porque, sí, dice... Se queja. Es distinto. No sé si vemos la diferencia entre dudar y quejarse. Sí. ¿Por qué me has abandonado? No duda. Fíjate, a continuación dirá, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es decir, Jesús es perfecto hombre y como perfecto hombre siente el dolor. Como perfecto hombre rechaza el dolor. Tiene dos, entonces, como una condición humana y la condición... Evidentemente, es perfecto Dios y perfecto hombre. Sí. Como perfecto hombre, pues tiene una sensibilidad humana. Y por lo tanto, él siente ese tremendo dolor, ese tremendo sufrimiento, que significa lo que van a sufrir, diríamos, los condenados en el infierno. El perder a Dios. Entonces, se siente como abandonado de Dios. Pero una cosa es que se sienta y otra cosa es que se sepa. Sabe que no está abandonado de Dios. Y por eso dirá a continuación, en tus manos encomiendo mi espíritu. No ha perdido la confianza. No sé si ves la diferencia. Sí. No ha perdido la confianza en el Padre. No tiene una duda de fe. No. Siente el tremendo dolor. Y se queja, por decirlo de alguna forma. Es lo que veremos sobre todo en la oración del huerto. Ese profundo, terrible dolor de haberse hecho responsable de los pecados de toda la humanidad. Pero sin embargo, tiene esa gran fortaleza que le da el amor para llevarlo y aguantarlo y sufrirlo hasta el final. Nos está indicando las dimensiones del amor con que Él nos ama, para ser capaz de soportar todo lo que soportó por amor a nosotros. Y todo lo que el Padre acepta de su Hijo por amor a nosotros. Es uno de los textos en los que uno de los hechos en los que se manifiesta de una manera evidente, podríamos decir, las dimensiones del amor de Dios hacia la humanidad. Y como rechazo, la ingratitud terrible de la humanidad. Que ojalá que nosotros intentemos no pagarle con la misma moneda. A menos lo intentemos, porque somos frágiles. Pero vamos a ver un poco respecto del Espíritu Santo. Podemos ver en el texto de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículos 3 y 4. Díjole Pedro: Ananías, ¿por qué se ha apoderado Satanás de tu corazón, moviéndote a engañar al Espíritu Santo, reteniendo una parte del precio del campo? ¿Acaso sin venderlo no lo tenías para ti, y vendido no quedaba a tu disposición el precio? ¿Por qué intentaste hacer tal cosa? No has mentido a los hombres, sino a Dios. O sea, no sé si recordamos el pasaje al que se refiere aquí el libro de los Hechos. Se trata de aquel matrimonio bautizado, cristiano, que
digamos, viendo pues gestos como el de Bernabé, que vendió una propiedad y la dio para que la repartieran a los pobres, pues da la impresión de que quisieron recibir la alabanza, que lógicamente tendría Bernabé y otros que hacían cosas por el estilo, y quisieron recibir la alabanza sin ser tan generosos. Entonces vendieron una propiedad, se reservaron una parte del dinero y el resto lo entregaron diciendo que era todo lo que les habían dado, o sea, como que se habían quedado sin nada y lo habían dado todo. Y nos dice el texto que San Pedro, Dios le ilumina, de alguna manera entiende, sabe lo que han hecho, y les dice: ¿por qué has mentido al Espíritu Santo? Es decir, has vendido porque has querido, nadie te ha obligado. Y una vez que lo has vendido, te podías haber quedado con lo que quisieras y dar lo que quisieras, nadie te ha obligado. Entonces, ¿por qué has mentido al Espíritu Santo? Y le dice: no has mentido a los hombres, sino a Dios. Por lo tanto, mintiendo al Espíritu Santo, se ha mentido a Dios. ¿Y por qué es una mentira al Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo nos inspira, nos guía para que crezcamos en santidad. Y aquí estaba queriendo simular un gesto de una gran generosidad, siendo así que no lo era. Era un acto de hipocresía. Y fijémonos que esta actitud es radicalmente opuesta a lo que Dios espera de nosotros. Si hay algo que Jesús rechaza con más fuerza, es la hipocresía. ¿Qué le dirá a los fariseos? Hipócritas, sepulcros blanqueados, etc. Y le dirá a los apóstoles que se protejan de ese espíritu, de esa levadura de los fariseos. O sea, es algo que como cristianos tenemos que rechazar. Pero bueno, lo que se trata es de hablar del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. Y por lo tanto, porque es Dios, pues es eterno, es inmenso, es el creador, es Dios. Una persona que tiene las mismas atributos que tiene el Padre y que tiene el Hijo. Podemos ver más textos que se refieren al Espíritu Santo. Por ejemplo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 19. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros y habéis recibido de Dios, y que por tanto no os pertenecéis? O sea, nos dice, por lo tanto, San Pablo, que somos templos del Espíritu Santo. Un templo se dedica a Dios, ¿no? Y de la misma manera que habíamos leído aquel texto del Evangelio de San Juan, en el que Jesús dice que si alguno me amare, vendremos a él y haremos morada en él, pues el Espíritu Santo igualmente mora en nosotros. Es decir, vemos un texto en el que podemos darnos cuenta que nosotros, en la medida que vivimos en gracia, en nosotros mora toda la Santísima Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y claro, podríamos preguntarnos, ¿la Santísima Trinidad está en nosotros para que seamos más guapos? ¿Para adornarnos? ¿Para qué está en nosotros? ¿Para qué ha venido a nosotros? Ha venido a nosotros porque nos ama y porque quiere que tengamos diálogo con Él. Hay aquella frase de Santa Teresa que decía que el que no atiende, no tiene ese diálogo, más o menos la idea es esta, ¿no? Con Dios Trinidad, que amor en nosotros, dice, es como el que teniendo un gran invitado en casa, un invitado interesante y digamos un gran invitado, está asomado al balcón viendo a los que pasan por la calle. O sea, estamos pendientes de ver lo que pasa, lo que dicen, lo que hacen, y no prestamos atención a esos tres personajes importantísimos que moran en nosotros. Y ahí los dejamos. Cuando San Agustín también dice que lo buscaba fuera
y no descubrió que lo tenía dentro. Es ese descubrir que en nosotros habita el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y habita porque quiere tener relaciones personales con nosotros. Por consiguiente, ¿qué tenemos que hacer? Atender a esa presencia de Dios en nosotros. Repito, se nos ha revelado precisamente para que tengamos esa relación, que es una relación de amor, una participación de esa relación de amor que existe entre las tres personas de la Santísima Trinidad. La experiencia de esa realidad de la presencia de Dios en nosotros es lo que tienen los místicos. Pero yo recuerdo que María Benedice decía que la vida mística no es sino el desarrollo natural, normal, de la gracia bautismal. Esa gracia que se nos dio en el bautismo, en la que se nos hizo participantes de la naturaleza divina, si la vamos desarrollando, si la vamos trabajando, si vamos creciendo, pues es normal que tengamos experiencia de esa presencia de Dios. Pero claro está que eso exige silencio, porque Dios no grita. Otra cosa sería si Dios en nuestro interior hiciera como nosotros cuando queremos que nos oigan, ponemos un altavoz y gritamos, ¿no? Dios está calladito. Y si le queremos escuchar, hemos de callar interiormente y dialogar con Él, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y fijémonos que Jesús nos enseña eso. Jesús nos enseña que Dios es Padre. Y cuando los apóstoles le preguntan, que les dice que les enseña a orar, ¿cómo les enseña a orar? Pues nos enseña a orar invitándonos a que digamos, Padre nuestro que estás en el cielo. Es decir, que vivamos la conciencia de que es nuestro Padre. Y nos ha dicho también que el Espíritu Santo viene a nosotros para que nosotros podamos llamar a Dios Padre. Es decir, para que podamos vivir esa relación. Y que al llamar a Dios Padre lo llamemos con la conciencia de que somos hijos. No como unas frases hechas que hemos aprendido y que decimos. Sino que el ideal es que partamos de la experiencia de que Dios es Padre. Y el Espíritu Santo viene a eso. Porque no olvidemos que Dios exige reciprocidad. El amor exige reciprocidad. Entonces, si sabemos que Dios nos ama de esa manera, que Dios es amor, lo razonable es que a medida que vamos conociendo ese misterio, le respondamos con un amor proporcional, dentro de nuestra pequeñez, claro, pero lo más que podamos. San Francisco decía, el amor no es amado, y se quejaba de eso, ¿no? El amor no es amado. Y a Santa Margarita también cuando Jesús se le revela, se le decía pues que es el corazón que tanto ama y que no recibe reciprocidad, digámoslo así, ¿no? Pues quizás la consecuencia de este estudio, de intentar profundizar el misterio de la Santísima Trinidad, nos mueva a atenderle un poquito más y a amarle un poquito más cada día. ¿No os parece? Vamos a terminar aquí.